Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino que hacemos para ustedes con mucho cariño. Y como ustedes son los que mandan y nos hacen el favor de hacernos llegar a través de sus opiniones y comentarios los temas que quieren escuchar, a nosotros no nos queda otra cosa sino responder con mucho gusto. Pero antes de tocar el tema de hoy y después de agradecer a todos ustedes por su preferencia, permítanme agradecer también a mis colaboradores del día de hoy. Productor Sergio Enríquez, muy buenas tardes, Sergio. Padre José, muy buenas tardes. Amigos, bienvenidos a un jueves más donde vamos a aprender y por supuesto vamos a cimentar nuestra fe. Como invitados, David Chávez. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Padre José. Encantado de participar en el programa y de saludar a los amigos del auditorio. Representando a los padres de familia, Raúl Mauricio Hernández. Buenas tardes, Raúl. Hola, ¿qué tal, Padre? Muy buenas tardes. Saludo a mis compañeros y a toda la gente que nos escucha. Y representando al seminario, Salvador Romero. Buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes, Padre José. Amigos, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Ya desde algunos programas anteriores hemos comenzado a tocar el tema de los sacramentos y en uno de los programas nuestros pequeños amigos Bruno, Ángel y Jesús nos ayudaron a recordarlos. Vamos a escuchar cómo lo dijeron. ¿Cuántos sacramentos tenemos en la iglesia? 7. El primero, bautismo. El segundo, confirmación. El tercero, Eucaristía. El cuarto, reconciliación o penitencia. El quinto, unción de los enfermos. El sexto, orden sacerdotal. El séptimo, matrimonio. Con esta participación de los niños nos queda claro que los sacramentos son 7. También recordamos que a los 3 primeros sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía o primera comunión, se les llama sacramentos de iniciación porque son los que nos introducen a la comunidad de la iglesia y los necesitamos para ser cristianos. También ya hemos hablado del sacramento del bautismo y del significado de los signos que se usan en ese rito y comenzamos a hablar ya del sacramento de la confirmación, recordando que durante un tiempo se administraba desde adultos hasta bebitos, hasta recién nacidos, por una cuestión práctica. ¿Pero cuál era esa razón práctica? La razón es que hay sacramentos que solo el obispo puede administrar, como es el caso de la confirmación y la ordenación sacerdotal. Y por eso hubo un tiempo en que a la gente no le quedaba sino hacer una de dos cosas: o ir a la catedral, que es donde generalmente el obispo celebra la misa, o bien esperar a que el obispo visitara la parroquia cercana a donde uno vivía para recibir el sacramento. Y como antes había un solo obispo para atender todas las parroquias de una ciudad, incluyendo las poblaciones cercanas, pues resulta que el obispo no siempre estaba en la catedral porque tenía que asistir a las fiestas patronales, y como eran muchísimas parroquias para un solo obispo, el obispo no alcanzaba a recorrerlas fácilmente. En ocasiones el obispo tardaba hasta 10 o 15 años para recorrer todas sus parroquias, por lo que la gente lo veía muy de vez en cuando. Así que cuando el obispo llegaba a una parroquia para la fiesta patronal, todo mundo aprovechaba para recibir la confirmación, desde el más ancianito hasta el recién nacido, porque nadie sabía cuándo podía regresar el señor obispo. Esto también ocasionaba un grave problema. Las confirmaciones eran tumultuarias, porque el obispo tenía que confirmar a centenares de personas, a veces incluso en grupos o tandas, porque no cabían todas en la iglesia. Los pobres obispos terminaban exhaustos y con dolor de brazo de tanto confirmar. Afortunadamente las cosas cambiaron para bien, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, que se celebró por ahí en los años 60. En ese tiempo, y para que los obispos pudieran atender mejor a la gente, el Papa decidió ir dividiendo las arquidiócesis o diócesis en territorios más pequeños. Esto hizo que hubiera más obispos y que cada obispo tuviera menos parroquias.
Entre otras cosas, esto permitiría que los obispos pudieran visitar más fácilmente sus parroquias para conocer sus problemas y necesidades y también para poder ofrecer más periódica y fácilmente el sacramento de la confirmación. Y todavía se facilitaron más las cosas cuando el Papa aceptó que los arzobispos de los territorios muy poblados, como el caso de la Arquidiócesis de México, tuvieran uno o varios obispos auxiliares para ayudarle con las visitas a las parroquias y a la administración del sacramento de la confirmación. Esos cambios permitieron que ahora los obispos puedan visitar por lo menos una vez al año cada parroquia. Y ante esta facilidad, pues ya no se vio necesario que los bebés o los niños muy pequeños tengan que recibir la confirmación, sino que, regresando a las formas más antiguas, se confirmen cuando ya tengan uso de razón. Por eso actualmente hay una preparación especial para los niños, jóvenes o adultos que se van a confirmar. Pero después de tantos años de haberse confirmado a niños pequeños, el cambio no fue fácil. Cuando se informó a la gente que ya no se iba a dar el sacramento de la confirmación a los niños, hubo un gran revuelo, y hasta hubo quienes decían que como ya se iba a acabar el mundo, ya no se iba a confirmar a nadie. Claro que estos chismes hicieron que la gente se espantara y provocaron que en las catedrales hubiera grandes aglomeraciones porque la gente pensaba que si no confirmaba a su niño, pues ya nunca lo podría confirmar. Afortunadamente, cada vez con mayor información, la gente fue comprendiendo que es mejor que los niños estén conscientes cuando reciben el sacramento, y ahora comprenden que es mejor que tengan una buena catequesis y reciban primero la confirmación y luego la primera comunión. Pero como siempre sucede, hubo quienes casi no asisten a misa o a la iglesia y no se enteraron de los cambios a favor, y como consecuencia cayeron en manos de quienes aprovecharon su ignorancia y falta de información para engañarlos y darles, como se dice, gato por liebre. Y me refiero a algunas iglesias que no son católicas, pero que engañan a la gente haciéndole creer que sí lo son y que le siguen ofreciendo el sacramento de la confirmación. Pongan mucha atención. La más conocida de estas iglesias que no están reconocidas por la Iglesia Católica y que incluso utiliza a la Virgen de Guadalupe y un falso milagro como gancho para atraer a los fieles está en las calles de Cucurpe y Soquipa en la Colonia del Parque. Otra que no es católica es la Magdalena Atlazolpa, que está entre el eje 5 y el eje 6. Otra más es la llamada Parroquia de la Misericordia, que está en la calle Bravo 35 en la Colonia Centro. Otra más es la que está en la Colonia Peñón de los Baños, en la calle de Irapuato 53, esquina con avenida Río Consulado. Así que si conocen a alguna persona que haya recibido algún sacramento en esos lugares, díganle que no tiene validez y por lo tanto sus documentos no son reconocidos por la Iglesia Católica y pueden tener problemas especialmente cuando quieran casarse. Pero, hecha esta aclaración, continuamos con nuestro tema y concretamente vamos a contestar las preguntas que frecuentemente nos hacen sobre el sacramento de la confirmación. Una pregunta es, ¿quién imparte o administra el sacramento de la confirmación? Ya lo hemos mencionado. El ministro ordinario de administrar este sacramento es el obispo. Generalmente lo hace cuando visita las parroquias o capillas en sus fiestas patronales, pero también puede hacerlo en su catedral o vicaría. El cardenal confirma todos los cuartos domingos del mes en la iglesia del Sagrario Metropolitano, que está pegadita a catedral. Para confirmarse ahí tienen que anotarse con anticipación y asistir a una semana de pláticas por la noche. Para otras ciudades pueden preguntar en su propia catedral. ¿Cuál es la edad adecuada para recibir este sacramento? Lo mejor es que la persona tenga la capacidad de entender qué va a recibir y a qué se va a comprometer. En Europa se recibe de los 12 años en adelante y la mayoría lo recibe en plena juventud, pero eso depende de cada lugar. En México aún sigue siendo importante para los papás que la reciban entre los 8 y 12 años. Otra pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo se pide de preparación? Varía de acuerdo a cada lugar, amigos. La preparación mínima es de 5 pláticas durante una semana, como es el caso de la Catedral de México. Pero en otras partes, y con el fin de que estén mejor preparadas las personas, la preparación puede irse desde los 3 meses a los 6 o hasta un año. Lamentablemente, algunos papás, en lugar de ver la preparación más larga y profunda como un mejor servicio de la iglesia, lo toman como una carga o una molestia. ¿Cuál es el signo más característico de la confirmación?
Yo creo que si nos preguntan el signo del bautismo, todos contestamos que el agua, y si nos preguntan el de la confirmación, algunos dicen que una cachetada. Pero vamos a aclarar. Durante la misa y concretamente después de la homilía o sermón, como mucha gente le llama, el obispo pide que todos se pongan de pie y extiende las manos mientras hace una oración de invocación al Espíritu Santo para que descienda sobre quienes se van a confirmar, y luego en forma individual, después de decir el nombre de cada confirmando, va poniendo en la frente de cada persona el santo crisma, que es un aceite de oliva perfumado y consagrado. Inmediatamente después les dice que la paz sea contigo, mientras les toca la mejilla como un saludo de paz. Vamos a un breve corte y regresamos con este tema. A los que están bautizados, 7 dones otorga en su corazón. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. A los que están bautizados, 7 dones otorga en su corazón con la confirmación. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos con el tema de hoy. Otra pregunta recurrente sobre la confirmación es ¿cuántos padrinos se requieren para este sacramento? Y la respuesta es que solo se necesita 1. Como se supone que este sacramento nos ayuda a ser cristianos maduros enfrentando las dificultades y problemas de la vida, se sugiere que los padrinos sean del mismo sexo para que puedan aconsejar a sus ahijados en las cosas cotidianas de la vida. Por eso se pide que si es niño, sea un padrino, y si es niña, sea una madrina. Y si tomamos en cuenta que en el bautismo se tuvieron 2 padrinos, generalmente hombre y mujer, se sugiere que uno de ellos sea también el padrino o madrina de confirmación. Solo sería válido cambiar de padrinos si es que los de bautismo no hubieran cumplido con su misión de educadores, hubieran dado mal ejemplo o bien hubieran cambiado de religión. ¿Qué debe hacer el padrino o madrina durante la misa? Deberá sentarse junto a su ahijado o ahijada y acompañarlo durante toda la celebración, especialmente en el momento en que el obispo lo confirme. Es común que antes de la confirmación, después de la homilía o sermón, el señor obispo les pida a los padrinos que se pongan de pie y enciendan la vela del niño o niña directamente de la llama del cirio pascual o de alguna que haya sido encendida del cirio y que luego se la entreguen a su ahijado, significando con ello que se comprometen a acercarlo a Cristo. Esto lo deben hacer cuando el obispo o el sacerdote se los indique. Ya con la vela encendida en las manos de los que se van a confirmar, el obispo les pide a los niños, papás y padrinos que renuncien al mal y que renueven su fe. Esto lo hace a través de preguntas a las que todos responden, de acuerdo al caso, sí renuncio o sí creo. Después de esto, las personas que se van a confirmar caminan en fila por turnos hacia el obispo y cuando llegan ante él, el padrino o madrina debe poner su mano derecha sobre el hombro derecho del ahijado y presentarlo ante el obispo diciendo en voz alta, le presento a, y decir solo el nombre sin apellido. Después de que el obispo pone aceite sagrado en la frente del ahijado o ahijada, le dice que la paz esté contigo, al tiempo que le da un cariño en la mejilla. En ese momento el ahijado y el padrino o madrina tienen que decir «y con tu espíritu», e inmediatamente regresan a su lugar. Otra pregunta es, ¿debe comulgar el padrino o madrina durante la confirmación?
Si tomamos en cuenta que ser padrino significa dar ejemplo o testimonio de vida cristiana, es evidente y lógico que todos los padrinos deben comulgar. ¿Se debe llevar alguna ropa especial para este sacramento? No. No es necesario, aunque para recordar el bautismo se sugiere que, si es posible, lleven alguna prenda en color blanco o una cinta en torno al brazo. ¿Hay algún documento que acredite el sacramento? La respuesta es sí. Los papás o padrinos deberán recoger inmediatamente después de la celebración la boleta de confirmación y checar que todos los datos estén correctos, ya que esta boleta será necesaria para el matrimonio o en el caso de un hombre que desee entrar al seminario o una mujer al convento también será necesaria. Estas son las preguntas que más nos han hecho sobre la confirmación y ahora vamos a profundizar en otros puntos que tienen relación con esto. En el programa anterior ya explicamos las representaciones más comunes del Espíritu Santo y también sus 7 dones, pero ustedes, queridos radioescuchas, nos han pedido que profundicemos en algunos puntos y con gusto lo hacemos en breves y sencillos fragmentos. Y para ello empezamos preguntando ¿quién es el Espíritu Santo? Desde pequeños aprendimos en el Catecismo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y también cada 8 días durante la misa decimos en el credo que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esto significa que para poderlo recibir como procede del Padre y del Hijo, primero debo aceptar a Dios como mi Padre y a Jesucristo como mi Señor. Por eso la confirmación es posterior al bautismo, que primero nos hace hijos de Dios y luego templos del Espíritu. Recordemos, amigos, que la frase del credo que afirma que el Espíritu es Señor y dador de vida nos recuerda que así como en forma poética Adán tuvo que recibir el soplo de Dios para poder vivir, también nosotros, para poder tener una intensa vida espiritual, debemos estar llenos de ese Espíritu. Finalmente, la frase del credo que afirma que el Espíritu Santo habló por los profetas nos recuerda que los profetas pudieron hablar de Dios y realizar su misión gracias al poder del Espíritu Santo, y que si nosotros, como bautizados, queremos cumplir con nuestra misión de profetas, también tenemos que pedirle a Dios que nos envíe su Espíritu. O dicho de otra manera, los profetas no hablaron en nombre propio, exponiendo sus propias ideas o intereses, sino más bien Dios habló a través de ellos, que fueron dóciles, como nosotros tenemos que ser dóciles a ese Espíritu. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la presencia del Espíritu Santo en el mundo? Para entender el lenguaje que utiliza la Biblia, en esto hay que recordar lo que sucede cuando hay un gran ventarrón. ¿Qué es lo que sucede? Mueve todo. Su fuerza llega incluso a arrancar árboles o a provocar grandes olas en el mar. La Biblia nos quiere decir que el Espíritu Santo sopla semejante a esos vientos porque es capaz de transformar las cosas, cambiar de rumbo a las personas, pero al mismo tiempo puede ser como un viento calmado o suave brisa que nos da paz en medio del calor. Por eso al Espíritu Santo se le relaciona frecuentemente con aire, viento, brisa e incluso un soplo. Por eso la Sagrada Escritura nos dice en forma simbólica que el Espíritu de Dios soplaba o aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. La Biblia también nos dice que Dios, a través de un soplo, dio vida al primer hombre formado simbólicamente de barro. Y también nos dice que el Espíritu Santo estuvo presente durante la formación y crecimiento del pueblo de Israel. ¿Cómo es esto? Pues inspirando a los patriarcas, a los profetas, a los jueces y a los reyes para que formaran y guiaran al pueblo que Dios había elegido. Con esto nos queda claro que lo que convirtió a los patriarcas, profetas, jueces y reyes en verdaderos líderes de su pueblo no fue su fuerza física, sus palabras o su conocimiento, sino el poder del Espíritu Santo que Dios les envió. Por ese Espíritu, Dios los consagró como patriarcas, los consagró como jueces, como profetas o reyes, de la misma manera en que hoy nos sigue consagrando a nosotros con el bautismo y los demás sacramentos. Una pregunta interesante es, ¿qué significa la frase efusión del Espíritu Santo? Esto tiene que ver con algo que existe pero no se ve. Porque el Espíritu Santo no es como una cosa material que se vea y que pueda decirle a alguien, toma, recibe al Espíritu Santo.
La palabra efusión se utiliza en forma general para indicar que algo va a ser derramado sobre algo o alguien, especialmente algo que no se puede ver, como los gases, por ejemplo. Por esta razón, como el espíritu no es visible a los ojos y se puede comparar con lo que existe, pero no se ve como un gas, se utiliza la palabra efusión para indicar que alguien lo da y alguien lo va a recibir. La Biblia habla de la efusión del Espíritu Santo, sí. La Biblia nos dice que los profetas animaron a su pueblo diciéndole que Dios daría al Mesías y al pueblo su Santo Espíritu. Algunos ejemplos los encontramos en el profeta Isaías y en el profeta Ezequiel. Isaías, refiriéndose a Cristo, escribió en el capítulo 11 de su libro: «Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé». Por su parte, Ezequiel también en el capítulo 11 de su libro escribió refiriéndose al pueblo que había pecado: «Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios». Lo que nos queda muy claro con estos dos ejemplos es que la presencia del Espíritu es capaz de transformar al ser humano. Hay otro texto en la Biblia que compara al Espíritu como ese aire, como ese viento que mueve las cosas, como impulsa la barca del marino o como el vapor que da velocidad y potencia a la máquina. Por eso, podemos decir que el Espíritu impulsa fuertemente a actuar. El libro de Job en el capítulo 32 nos dice: «Pero en verdad es un soplo en el hombre. Es el Espíritu de Dios lo que hace inteligente, pues estoy lleno de palabras. Me impulsa mi soplo interior. Es, en mi seno, como vino sin escape que hace reventar los odres nuevos». Concretamente en este texto, Job reconoce que la inteligencia y la capacidad para expresarse le viene del Espíritu Santo. Y así como en el Antiguo Testamento se menciona que el Espíritu Santo descendió sobre los profetas, también se subraya su acción en el Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos que casi todos conocen. Recordemos que Isabel y su esposo Zacarías no podían tener hijos y sin embargo Dios mostró en ellos su poder haciendo que el Espíritu Santo convirtiera a Isabel en una mujer fértil. De esta manera, ellos se convirtieron en los padres de San Juan Bautista. Por otra parte, todos sabemos que Dios envió al arcángel Gabriel a la tierra para anunciarle a la Virgen María que ella sería la elegida para ser la madre de Jesucristo. Y cuando ella mostró su aceptación dándole el sí a Dios, el Espíritu Santo descendió sobre ella para que el Hijo de Dios se encarnara en la Virgen María. Por eso no fue necesario que tuviera relaciones con José, porque el Espíritu Santo con su poder permitió que el Hijo de Dios, que ya existía desde siempre, descendiera a su seno. Vamos a un breve corte y continuaremos con este tema enseguida. A los que están bautizados, 7 dones otorga en su corazón. En tu camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, mediante el sacramento del matrimonio tú bendices a quienes comparten la vida en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y desean amarse, respetarse y guardarse fidelidad todos los días de su vida. Protege a todas las parejas que dan testimonio del amor verdadero y cumplen un aniversario. Amén. Tu camino. A los que están bautizados, 7 dones otorga en su corazón con la confirmación. Muchas gracias por continuar con nosotros en este tema del Espíritu Santo. Y estábamos mencionando que hay momentos maravillosos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan del Espíritu Santo. Pero hay uno privilegiado en el Evangelio en el que gracias al Espíritu Santo Jesucristo puede comenzar su misión salvadora, y me refiero al momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 3 nos dice que en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre él para darle el poder y la fuerza necesaria para que pudiera cumplir con su misión. De esa manera Jesucristo pudo comenzar su predicación, congregar a sus discípulos, realizar milagros y preparar todo lo necesario para la salvación de la humanidad. Con esto nos queda claro que antes de este momento Jesús no hizo ningún milagro, precisamente porque aún no tenía al Espíritu Santo. Así que, si vemos alguna película o algún libro en la que presenten al niño Jesús haciendo milagros, pues podemos decir que esas cosas podrán ser muy bonitas, pero son falsas, porque lo que le permitió a Jesús hacer milagros fue precisamente la presencia del Espíritu Santo, y esta presencia la recibió a partir de su bautismo en el río Jordán. Y nuestro Señor Jesucristo no solo recibió el Espíritu, sino que como Hijo de Dios continuó la predicación de los profetas, llevándola a plenitud. Gracias a su predicación podemos conocer más sobre la acción de este Espíritu, y Jesús nos dice claramente que solo con la ayuda de este Espíritu podemos tener la vida verdadera y entrar en el reino de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Jesús, dirigiéndose a Nicodemo, expresó: «En verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Y en el capítulo 6 del mismo Evangelio, Jesús afirma la supremacía del Espíritu sobre la carne cuando dice: «El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida». Pero Jesús no solo habló sobre el Espíritu Santo, sino que claramente prometió a sus apóstoles que no los dejaría solos y que les daría una fuerza especial. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Jesús les dijo: «Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Y en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús dice: «Yo pediré al Padre, y les daré otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. Y el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho». Y estoy seguro que más de alguno de nuestros radioescuchas se preguntará qué significa esa palabra rara que acabamos de escuchar, porque o no la habían escuchado antes, o porque la han escuchado pero no saben qué significa. Y en parte tienen razón, porque es una palabra que proviene del griego parácletos. Aparece solo en el Evangelio según San Juan y designa la función de estar al lado, parakaleo. Por lo tanto, indica un papel activo de apoyo como asistente, ayudante o abogado. Estos significados son mejores que el de consolador, que se derivó de una falsa etimología.
pero como se usó en versiones antiguas, la época patrística y también en la liturgia se sigue utilizando. Según San Juan, la misión de este Paráclito es vivir, morar con los discípulos después de que Jesús ascendió a los cielos para, como Él se los prometió, inculcarles internamente su enseñanza y hacerlos testigos de la obra y doctrina del Salvador. Por eso se dice que el Espíritu Santo los confirma en su misión, y por eso también se le llama al sacramento la confirmación, porque nos ayuda a poner en práctica nuestra vida de hijos de Dios, a confirmar esta vida de hijos de Dios. Por otra parte, el Espíritu Santo como Paráclito conforma a la Iglesia al garantizarle que con la ayuda de Dios no se va a equivocar, no errará el camino y también fomentará su santidad, porque el Espíritu Santo es el que la santifica. Y además este Espíritu consuela a cada alma individual de muchas maneras. Algo maravilloso que resalta el Evangelio es que el día de la resurrección, lo primero que Jesús dio a sus apóstoles fue Espíritu Santo. Así lo narra el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. El mismo día de la resurrección, al llegar la noche, Jesús se les apareció a sus discípulos, y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Cuando ya hemos entendido que el Espíritu Santo se ha manifestado como viento que mueve, transforma y es capaz de dar la vida, entendemos por qué Jesús sopla sobre ellos. Está repitiendo lo que Dios hizo sobre el primer hombre, Adán, para manifestar que Cristo está comenzando una nueva creación, ya no cimentada en el pecado, sino en la gracia. Pero Cristo no solo les dio el Espíritu Santo el día de su resurrección, sino que 50 días después les volvió a dar este don que se manifestó en un milagro. Pero, ¿por qué ese día? Hay que recordar que el pueblo judío celebraba la fiesta de Pentecostés 50 días después de la Pascua. Esta era una fiesta en la que se celebraba la providencia y generosidad de Dios por bendecir la tierra y permitir las primeras cosechas y también las primeras crías de los animales domésticos. A esta fiesta acudía a Jerusalén gente de todos los lugares para dos cosas. La primera era llevar al templo las ofrendas del campo, de los animales de crianza o las primicias de cualquier trabajo. Por eso esta fiesta también permitía que hubiera un intercambio de mercancías entre los visitantes. Podían intercambiarse trigo o cebada por aceite, vino o animales. También se cambiaban alimentos por perfumes, incienso o muchos objetos como vestidos, zapatos, objetos de metal, cuero o vidrio. Así que además de la presentación de ofrendas al templo, estaba la oportunidad de intercambio o venta. Y estarán de acuerdo que, como el comercio siempre atrae grandes multitudes, pues Jerusalén se llenaba más que nunca de visitantes de los más lejanos y exóticos lugares. Esta era una oportunidad única para que los apóstoles se decidieran llevar a cabo la misión que Cristo les había dejado, llevar a todos los pueblos que estaban representados por aquellas personas en Jerusalén el mensaje de salvación. Habían pasado 50 días desde la resurrección de Cristo. Él mismo se les había aparecido durante 40 días para que creyeran que estaba vivo, y después de este tiempo había subido a los cielos prometiendo que les enviaría al Espíritu Santo. En ese momento, los apóstoles ya estaban seguros de que su maestro había resucitado y tenían inmensos deseos de llevar su mensaje al mundo entero, pero también tenían miedo, tenían dudas de cuál sería la mejor forma para hacerlo, pues necesitaban la ayuda de su divino maestro. Fue entonces cuando, de acuerdo a la promesa de Cristo, Dios hizo descender sobre ellos al Espíritu Santo, y éste llenó con sus dones a la Virgen María y a los apóstoles, convirtiendo la fuerza humana en fuerza divina. Nadie podía contener ahora el deseo de Cristo de que todos los hombres se salvaran. Fue entonces que, movidos por el Espíritu, los discípulos salieron del cenáculo, donde habían celebrado una noche la última cena, y ante toda la multitud empezaron a hablar en distintas lenguas. Este milagro hizo que todos los reunidos en Jerusalén escucharan maravillados la predicación de los apóstoles. Y si en la antigua Babel el pecado había hecho que los hombres se confundieran y ya no entendieran el mismo lenguaje, ahora el Espíritu de Cristo hacía que los hombres de todo el mundo escucharan un mismo idioma, el del amor, que proviene del Espíritu Santo. Se puede decir que en aquel momento la Iglesia vio nacer a sus primeros hijos,
hijos que irían aumentando en número por la fe y la predicación de los apóstoles, pero sobre todo por la fuerza del Espíritu de Dios. Es cierto, amigos, aquel día en Pentecostés nacieron los primeros hijos de la Iglesia, pero no serían los últimos, porque la Iglesia, por el poder del Espíritu, sigue llevando el mensaje de salvación a todo el mundo para que la fe se extienda y la fuerza del Espíritu llegue a todos los hombres. Nos tiene que quedar muy claro que a través de la Iglesia y los sacramentos, el Espíritu Santo sigue actuando de día en día. Todos los días actúa el Espíritu Santo en ti, en mí. En nuestro bautismo y especialmente en nuestra confirmación, todos los cristianos hemos recibido al Espíritu Santo que nos configura con Cristo, es decir, nos hace ser semejantes a Cristo. Nos ayuda a vivir como Él nos enseñó, por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, y también nos ayuda a cumplir el mandato de Cristo de no salvarnos a nosotros mismos únicamente, sino de llevar la salvación a todo el mundo. Precisamente a eso nos comprometimos el día de nuestra confirmación. Quizás por eso algunos obispos, en el momento de la caricia en la mejilla, daban como una pequeña cachetadita como diciendo, las cosas no van a ser fáciles, vas a encontrar un camino difícil, pero mantente firme, mantente fuerte, porque el Espíritu Santo está contigo. Evidentemente es maravilloso que después de esta, vamos a llamarle bofetada, el obispo también te diga, la paz esté contigo, como diciendo, no te preocupes, si el Espíritu Santo está contigo, todo va a estar bien. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. A los que están bautizados, 7 dones. Hacemos una breve pausa y al regreso seguiremos cimentando nuestra fe en tu camino. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino. A los que están bautizados, 7 dones otorga en su corazón con la confirmación. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre el Espíritu Santo. Y ahora que ya has entendido perfectamente la importancia del Espíritu Santo en Pentecostés, vas a entender por qué este canto compuesto por Cesario Gavarain nos dice siempre es Pentecostés. Vamos a escucharlo. Cuando rezamos, cuando cantamos, cuando la fiesta es un celebrar gozosos el día grande Pentecostés. Cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. En nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos canta la vida, siempre es Pentecostés. Cuando queremos comprometernos en una misma fe, una tarea, un compromiso, siempre es Pentecostés. Cuando decimos sí a la iglesia con plena lucidez, soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando los hijos ya van creciendo y dicen que quieren ser miembros de Cristo y de su iglesia, siempre es Pentecostés. No nos separan lenguas ni razas, nuestra consigna es ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. Ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés.
Ahí está este canto que seguramente te anima y te ayuda a descubrir esa fuerza, diría yo, esa arma que tienes oculta. Evidentemente, arma no para hacer el mal, sino un arma para difundir el amor. Porque muchas personas recibieron el sacramento de la confirmación y no saben estos dones tan maravillosos que el Espíritu Santo les da y por lo tanto no lo saben aprovechar. Les recuerdo que el profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, anunció que el Mesías tendría en plenitud los dones del Espíritu Santo, pero no solamente los tendría él, sino que él, como lo hemos escuchado hoy, nos prometió que también nosotros los tendríamos, porque ¿cómo me voy a parecer a Cristo si el Espíritu Santo no me ayuda a ser semejante a Cristo? Por eso el Espíritu Santo, después de la resurrección de Cristo, nos dará a nosotros espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad y de temor de Dios. Estos mismos 7 dones son los que el Espíritu Santo nos da con el fin de que nos parezcamos cada día más a Jesucristo. Así que yo creo que hemos tenido un programa redondito ayudando a cimentar nuestra fe. Voy a decir en este momento la oración al Espíritu Santo que la gente normalmente realiza para que este don del Espíritu Santo, estos dones, vayan como saliendo, poniéndose a flote y de esta manera salir adelante en la problemática que cada día nos va poniendo. Así dice la oración. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Y como muchas oraciones los cristianos las han convertido en canto, porque bien decía San Agustín que el que canta es como si estuviera orando 2 veces, pues no faltó, ya desde el tiempo antiguo, que se le pusiera música a esta oración. Y uno de los ejemplos más claros es precisamente el Veni Creator, que es un canto que puedes buscar tú en internet, en estos espacios donde puedes encontrar música de todo tipo, y quizás la podrás encontrar interpretada por solistas o por grandes coros, especialmente coros de las abadías benedictinas, y precisamente vamos a escuchar este canto. Es la misma oración que acabamos de hacer en español, pero en canto gregoriano se realiza en latín. Así que vamos a despedir el programa precisamente en esta versión de un coro maravilloso en español. El Espíritu Santo y derrama desde el cielo rayos de tu luz divina. Ven, Padre de los pobres, ven, dispensador de bienes, ven, luz de los corazones, Consolador supremo, suave huésped del alma, nuestra
en las pasiones, en la tristeza consuelo. Oh luz bienaventurada, alumbra en lo profundo los corazones de tus fieles. Sin tu inspiración divina, nada puede el hombre, y nada es inocente y puro. Lava lo que está manchado, riega la aridez del alma y sana sus heridas. Doblega nuestra soberbia, reaviva la fe del débil, conduce al extraviado, concede a tus fieles, a los que confían en ti, tus 7 santos dones. Danos tu fortaleza, la gracia de la solución y la alegría eterna. Y antes de terminar con el Padre Nuestro, solamente agradecer. Sergio Enríquez, muchas gracias. Padre José, gracias amigos, los esperamos mañana. David Chávez, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a todos. Raúl Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, que tengan un excelente día. Salvador Romero, muchas gracias. Muchas gracias a usted también, Padre, y esperemos les sirva. Que Dios les bendiga, hasta la próxima. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio.